Hola chicos, seguimos con el tema de semejanza de triángulos y en esta ocasión vamos a ver el criterio ángulo-ángulo. Bien, este criterio dice que dos triángulos son semejantes entre sí si tiene dos ángulos respectivamente iguales. El criterio también puede decir, o algunos otros autores manejan que los tres ángulos sean iguales. Sin embargo, como hay una regla que dice que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, si dos de ellos ya son iguales, quiere decir que el tercero desde luego que tiene que ser igual. Por eso lo escribimos en esta ocasión de esta forma, pero el criterio lo puede encontrar así como ángulo-ángulo o ángulo-ángulo-ángulo. Ok, bien, ¿qué dice este criterio? Tenemos que analizar los ángulos ABC de un triángulo. ¿Dónde se encuentra este ángulo? Tenemos que poner mucha atención porque la descripción de cómo nos están indicando la ubicación del ángulo tiene que ver justamente con ubicar los puntos que nos están dando del triángulo. Por ejemplo, dice aquí, el triángulo ABC está está ubicado justamente aquí, A, B, y la intersección entre ellos será el ángulo. Por lo tanto, si notan ustedes, será el que está en la letra del medio, ¿sale? Entonces estará en el punto B, ¿sale? Asimismo, el ángulo BCA, el lado BC, CA, y el ángulo que se forma entre estos dos segmentos es el ángulo BCA, ¿sale? Igual está en medio. Y por último tendríamos el ángulo CAB, y el ángulo está justamente entre el segmento CA y AB. Este angulito es el que están denotando o describiendo de esta forma. Pongan mucha atención a esto porque eso es lo que posiblemente nos pueda confundir. Ahora dice, el triángulo ABC es semejante al triángulo TEF. ¿Cómo lo sé o cómo puedo comprobarlo? Pues justamente si el ángulo A, aquí ya le estoy poniendo que este se llama ángulo A, es igual al ángulo B. El ángulo B, este de 90 grados, es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Sale? Entonces cada uno con su correspondiente. Es casi lo mismo como hacíamos con el criterio lado, pero ahora tiene que ver con los ángulos. Muy bien, entonces veo y analizo el correspondiente de A con D. ¿Dónde lo puedo conocer? Justamente aquí donde me están describiendo mi triángulo. A tiene que estar con D, B tiene que estar con E y C tiene que estar con, ¿sale? Ahora, ya que los escribí, por eso les dejé la nomenclatura. Se tienen que también que aprender y acostumbrar a esta nomenclatura. Ya en el bachillerato la van a utilizar un poquito con más frecuencia, ¿sale? Entonces, si contamos con los valores de los ángulos, podemos comparar fácilmente. Y vean ustedes cómo el ángulo A mide 60 grados, el ángulo D mide 60 grados, lo cual quiere decir que es el mismo. El ángulo B mide 90 grados con el E, que también mide 90, y asimismo el ángulo C mide 30 con el F, que también mide 30. ¿Sale? Pero si no, ¿cómo pudiéramos hacer? Si contamos con los valores de los ángulos, podemos comparar fácilmente. ¿Sale? Entonces, decíamos A con D, B con E y C con F. Bien, ¿qué pasa si no encuentro si no me están proporcionando algún valor de los ángulos?
puedo tomar la siguiente formulita. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Con que yo tenga dos medidas de los ángulos, el otro lo puedo yo calcular muy fácilmente, ¿sale? A través de esta formulita. Pero, ¿qué pasa también con algunos ángulos que son notables o rectas notables dentro de un triángulo? Por ejemplo, la mediatriz es una línea que divide un segmento AB en dos partes iguales y cualquier punto que equidista, o sea, que está a la misma distancia de los extremos de AB, está sobre la mediatriz, ya que forma un triángulo isósceles. ¿Sale? Esto también se lo tienen que aprender. Puede sonar un poquito raro, pero créanme que les va a ayudar de mucho. Ahora, otra definición. Una bisectriz divide a un ángulo en dos partes iguales, formando dos ángulos de la misma medida. Ok, tengo yo entonces un ángulo y si esta línea me la indican como bisectriz, quiere decir que este ángulo es de la misma medida que este otro. ¿Sale? ¿Dónde sucede esto? Justamente en triángulos isósceles. Ahora, otro punto importante. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos líneas que se entrecruzan, los ángulos que se forman son similares, pero ¿cómo los puedo conocer? Cuando son opuestos, yo, aunque no conozca el otro valor, sé que debe de tener el mismo valor. Por lo tanto, el ángulo B debe ser igual al ángulo D y el ángulo C al E. ¿Sale? Muy bien. Otros ángulos notables que se forman cuando una recta transversal corta a dos rectas paralelas. ¿Por qué? Porque ahí se están formando unos angulitos y los tengo con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, hay una regla. Los ángulos alternos internos son iguales. Fíjense cuáles son los ángulos alternos internos, que son el ángulo 4 y el ángulo 6. ¿Sale? Pero el 3 y el 5. ¿Qué quiere decir? Que cuando vean ustedes en cualquier problema matemático que se está formando justamente esto, nos tienen que indicar que estas rectas son paralelas y que esta pues es una línea que corta dos rectas paralelas. Entonces, las medidas de estos ángulos son iguales. Estos ángulos se llaman alternos internos, pero también hay otros ángulos alternos externos que también son iguales, y es el 1 con el 7 son iguales, el 2 con el 8. ¿Sale? Estos son ángulos notables. Algunos ángulos correspondientes que también son iguales. Vean cómo ustedes se cortan estos ángulos y tienen la misma medida, que sería el 1, el 5, el 2 y el 6, el 8 y el 4. Por último tendríamos al 3 y al 7. Ahora, y lo que mencionábamos hace un ratito, ángulos opuestos por el vértice son iguales. 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7 y 6 y 8. ¿Ok? Bien, toda esa información, chicos, es importante conocerla para que ustedes puedan utilizar su criterio de semejanza y poder hacer más fácil su trabajo. Si tienen ustedes a bien y tienen un poquito de tiempo, anoten por favor esta información en su libreta, ya que más adelante será de mucha utilidad. Más aún para ustedes que están en tercer grado, porque muy seguramente estos ángulos que les estoy mostrando vendrán en el examen Comipense. Bueno, sin más por el momento, chicos, yo me despido, no sin antes pedirles que se cuiden mucho, que usen cubrebocas y que permanezcan en casa. Hasta la próxima.